Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar del mundo desde donde nos estén escuchando o según el horario. Este programa obviamente va grabado por YouTube en el canal del Profe Eduardo. Yo soy el Profe Eduardo y va los miércoles a las 18 horas de Argentina por Radio Murialdo, 90.5 del dial en Mendoza, y si estás desde otro lugar del mundo, buscas Radio Murialdo Mendoza y ahí lo vas a encontrar y nos vas a poder escuchar los miércoles a las 18 horas de Argentina. Estamos en el programa número 46, estamos viendo las herramientas de la mente y nos estamos preguntando si Internet nos está volviendo estúpidos. Claramente esta es una pregunta que se hace Nicholas Carr en el libro que se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Y realmente se hace esa pregunta y bueno, hemos venido analizando las tecnologías intelectuales previas a Internet y hoy es tal vez el último programa que hacemos en el que vemos tecnologías previas a Internet. Hoy vamos a dedicarnos a la tecnología de la escritura. Si bien ya anticipamos en el final del programa anterior un poquito, ahora vamos a ampliar un poco más y vamos a ir viendo cómo creemos que esas tecnologías han influido en nuestras mentes y en nuestra sociedad. Antes que nada agradecemos a Jorge Granata, Claudia Croseri, Martín González, Esteban Díaz, Omar Durán, Adriana del Pozo y Malvina Moyano, quienes nos han ayudado durante este mes de febrero y parte de marzo para hacer nuestros programas y para llevar adelante el programa en radio y en YouTube. Bien, podemos suponer que la gente, antes de que existiera la escritura o cuando quiere expresar de alguna manera o que se mantenga de alguna manera lo que quiere expresar, más allá de las palabras, de la expresión oral de las palabras, empiezan a escribir en cualquier objeto que les resulte de alguna manera práctico para eso. Las escrituras en principio eran dibujos, pictogramas, ideogramas o como se llamen, eran dibujos que representaban más o menos los significados, luego se fueron transformando en símbolos y se fueron escribiendo en distintos lugares. Mire, esta creo que es China, podríamos decir que es una tablilla, pero en realidad es la parte de abajo una caparazón de una tortuga y sobre eso se escribía, ¿sí? Entonces se aprovechaban todas las superficies blandas y lisas que se pudieran y que fueran abundantes en el lugar para empezar a escribir, al principio con dibujos y luego se fueron transformando los signos, los símbolos en realidad, hasta que llegamos a nuestros días con los alfabetos que todos conocemos. Siempre cuando se habla del inicio de la escritura se habla de los sumerios, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, y de los egipcios. Existían algunos intentos de escritura previos, tal vez hasta 4.000 años antes, pero eran estos escritos con dibujos. Los primeros que podríamos decir que son así como letras son los de los sumerios, conocidos como escritura uniforme y que se escribían sobre tablillas con un pequeño lápiz, podríamos decir, que les permitían hacer esos dibujos sobre una tablilla que estaba preparada en base a arcilla y luego se secaba o al sol o en un horno. Esto surgió, ya decimos, en la Mesopotamia, en los sumerios, en lo actual Irak sería, creo, pero no estaré equivocándome. Cuando la documentación necesitó expresarse y acumularse más escrito, fue necesario numerar las tablillas para que se pudiera tener una secuencia. Esto anticipaba de alguna manera como si fueran páginas del libro actual. Faltará mucho para que se llegue al libro actual. Bueno, hoy vamos a introducir el tema del libro y ya vamos a pasar después al tema electrónico, a la escritura electrónica. Pero falta mucho desde aquí para el libro tal cual hoy lo conocemos, el libro en papel,
impreso con tinta, falta mucho. Pero bueno, vamos a ir recorriendo ese camino y vamos a tratar de adivinar cuáles son las transformaciones, adivinar o investigar cuáles son las transformaciones que se van produciendo en base a esa transformación tecnológica que transforma nuestras mentes y nuestras sociedades. Obviamente, la preparación, el transporte y el almacenamiento de esas tablillas eran difíciles. Y como eran difíciles, arduas, costoso, aunque no sea costoso económicamente, eran costosas de conservar, de transportar. Bueno, todo eso entonces se reservaba. No era que escribía todo el mundo, no era que todo el mundo tenía una tablilla o iban los chicos a la escuela y escribían en esa tablilla. No, estaba reservado para cuestiones formales y estaba redactado por personas que dominaban el arte de la escritura, hoy los conocemos como escribas, pero no era para todos, ni la escritura ni la lectura, claramente. Hacia el año 2500 a.C., los egipcios comenzaron a fabricar rollos en base a una planta que se llama papiro. La planta tiene otro nombre, pero lo conocemos ahora como papiro. Es como una caña que está coronada por unas cintas que crece normalmente a las orillas del río Nilo, sigue todavía allí creciendo y en algunos otros lugares se cultiva como una cuestión de preservación, cuestión histórica, inclusive se cosecha y se fabrican papiros todavía. Esto es lo que después va a derivar, porque en definitiva es el antecesor del papel. Bueno, sobre esas hojas, porque primero se hacían en formato de hojas, se escribía y luego se empezó a unir las hojas hasta 20 hojas de esas que se creaban, más o menos, en un rollo. Entonces luego se iba moviendo el rollo y se iba leyendo. Incluso tenemos la falsa idea de que la lectura era más o menos como ahora. No, y ya vamos a ver que realmente era muy, muy diferente y era muy difícil aprender a leer porque además la tecnología de la escritura propiamente, de las letras, de la expresión, no se había perfeccionado como se ha perfeccionado ahora, que ahora permite prácticamente escribir y leer a cualquier persona. Casi cualquier persona puede aprender a escribir y a leer. Los griegos y los romanos adoptaron los rollos como principal soporte de la escritura y allí registraban sus documentos escritos. Lo que pasó es que resultaba muy caro traer papiro de Egipto porque digamos ese tipo de fibras no estaban disponibles y entonces se pasó a lo que se llama el pergamino. El pergamino era un cuero de oveja o de cabra tratado para poder escribir sobre él. Esto va a sustituir al papiro a medias, porque se seguirá usando el papiro, pero va a ser el material elegido. ¿Por qué? Porque a pesar de que se demoraba mucho en la fabricación de este pergamino, era más fácil fabricarlo que traer el papiro de Egipto. Con el tiempo, en Grecia y en Roma, se fueron reemplazando para algunos usos el papiro y los pergaminos por esto, que son unas tablillas enceradas con una punta de madera normalmente se escribía el texto, y esto permitía, con la parte trasera de eso, como hoy son esos lápices que tienen una goma de borrar del otro lado, se permitía borrar y volver a escribir. Además, no sé si alcanzan a ver acá, permitía unir como una especie de costura muy rústica las tablillas y formar lo que sería una especie de libro, no todavía ni cerca de lo que es un libro, pero una especie de libro con varias tablillas unidas. Finalmente, después de que a alguien se le ocurrió que así como se cosían esas tablillas, se podían coser pergaminos o papiros, formando tal vez un antecesor o podríamos decir lo que fue el primer libro, ¿no? O sea, hojas de papiro o de pergamino forradas, por decir así, con tapas de cuero más duro, y bueno,
realmente además eso permitía escribir de los dos lados, era más compacto, les permitía transportarlos más fácilmente. Realmente empezó a ser mucho más cómodo. Pero pasó bastante tiempo hasta que se adoptó el libro. Esto es ya a principios de la era cristiana. Ya no estamos hablando de los 2500 años antes de Cristo, como hablábamos recién. Entonces, el libro, con este formato, aunque primitivo, se empezó a conocer y a usar en los primeros siglos de la era cristiana. Hay una cuestión muy particular, y es que justamente en los primeros siglos, estamos hablando del siglo IV aproximadamente, este caso, no se leía en forma silenciosa. ¿Por qué? Porque las palabras escritas estaban pensadas para ser puestas en sonido de nuevo, para ser oralizadas de nuevo. Esa era la idea de escribir, era como grabar lo que se decía para después poder decirlo nuevamente. Entonces, la idea era que se leía en voz alta. Incluso habían personas que leían, que eran especialistas en leer para el público. Incluso personas oralizadas preferían que se les leyera porque la lectura era muy incómoda, y ya vamos a ver por qué, porque realmente era muy incómoda la lectura al principio. Y entonces, a pesar de que estaban los libros escritos a mano, ahí ya con pluma, con tinta, sobre material muy parecido a lo que es el papel actual, no era posible la lectura en voz alta. No era posible la lectura silenciosa. Se hacía siempre o casi siempre en voz alta. Era muy poco común. De hecho, esta figura que estamos acá viendo es San Ambrosio. ¿Por qué? Porque es una de las primeras noticias que tenemos de alguien que leía en silencio. San Ambrosio leía en silencio, y uno de sus discípulos, San Agustín, cuenta en uno de sus libros, Las Confesiones, que se sorprendió viendo que San Ambrosio leía en silencio. Es más, San Agustín se llegó a preguntar si lo que estaba haciendo lo hacía para ahorrar voz. Decía algo así como para que no perder la voz, porque era común que las personas que leían en voz alta, por el esfuerzo, quedaran con cierta disfonía. Entonces, San Agustín se preguntaba por qué lo haría esto, ¿no? Porque no era para nada común. Y se nota que cuando San Agustín lo dice en el libro, está refiriéndose a algo que ha visto por primera vez. Otra de las razones por las que se leía en voz alta es que, y esto, el primer milenio prácticamente, esto yo la verdad lo conocí en base a la lectura de este libro de Nicholas Carr. No sabía que esto sucedía. Al principio se escribía sin espacios. Yo alguna vez escuché que las primeras separaciones entre palabras eran puntos. Nunca lo he visto eso, pero nunca supuse que se escribía absolutamente sin espacios, sin signos de puntuación, así como está esto, aquí, que están todas las palabras una detrás de otras juntas. Inclusive no existía la sintaxis que hoy existe, y entonces el orden de las palabras podía ser complejo. Si ustedes leen algo escrito en español antiguo, inclusive, se van a dar cuenta que todavía eso estaba verde, es decir, el orden de las palabras, la sintaxis, era un problema verdaderamente, porque leer así era un problema. Por eso, las personas que leían, para poder leer este texto y pasarlo a voz alta de nuevo, ya lo tenían que conocer de antes. No era que por primera vez uno se sentaba, como ocurre hoy en día, que uno se sienta y agarra un libro y lo lee por primera vez sin necesidad de aprendérselo. Estos textos se conocían y se usaba el texto como ayuda a memoria, en realidad, pero el texto se conocía y se recitaba teniendo como apoyo ese texto para la lectura. Esto, hasta el siglo X más o menos, estamos hablando del primer milenio de la era cristiana. Yo, la verdad, fue una sorpresa para mí. Si me lo hubieran dicho que ocurrió, qué sé yo, antes de Cristo,
bien, lo hubiera entendido, pero me hubiera sido más fácil de digerir. Pero esto para mí fue una sorpresa total. Bueno, esto eran las razones por las que la gente leía en voz alta, porque además era mucho más fácil, al pronunciar las palabras, decodificarlas bien y saber dónde empezaba y dónde terminaba una palabra. Era complicado, si no, leer todo así de corrido. Los griegos y los romanos, que estaban alfabetizados, que sabían leer, preferían que sus esclavos les leyeran. Por eso era costosísimo comprar un esclavo culto, un esclavo que supiera leer y que... Esto me recuerda, yo leí un libro hace un tiempo, y no estamos tan lejos. El libro se llama Juana Tabor, es una serie, se llama Juana Tabor 666 y Oro, pertenece a un escritor argentino que se llama Hugo Wast, y él habla... Es una novela futurista, está escrita en 1942, 1940, por ahí, en la década del 40. Y él habla de personas hacia el futuro, pero él lo piensa, entiendo que todavía dentro del siglo XX, que ya no leían. Y no leían porque tenían, qué particularidad, porque tenían radioteléfonos, decía él. Piensen que en 1940 solo existía el teléfono, el de cable normal. Este teléfono que ni siquiera es de cable, porque en realidad tiene cable, pero está pretende ser un teléfono fijo, pero está conectado por internet, por fibra óptica, y es un sistema que se llama VoIP. Pero bueno, eso no es lo que importa ahora. Entonces, era tan complejo el tema de la lectura y tan agotador que era una tarea que se le daba normalmente a los esclavos. Lo que sabemos hoy es que los cerebros de los lectores, de lectores que habitualmente leen, comparados con los que la gente que no lee o los analfabetos, se desarrolla de manera diferente. Los cerebros que están como especializados, como acostumbrados a descifrar rápidamente un texto, recuperando esa información, y desde lo visual, desde lo fonológico, porque es volverlo a lo oral también de nuevo, desde los significados, todo esto a una altísima velocidad, esto modifica ampliamente el cerebro, ¿sí? Acá esto es un dibujo de fantasía, no es que sea así literalmente, pero con eso quiere representar que el cerebro de la persona que lee es mucho más rico, está mucho más enriquecido, porque da hasta otra manera de entender el mundo, da otra comprensión de la realidad y hasta de cuestiones técnicas, ¿sí? Todo eso es enriquecido por la lectura, ni hablar de cuando leemos ficción de alta calidad o filosofía. Claramente eso debe ser, no me puedo imaginar las transformaciones porque yo no soy un conocedor del tema neurológico, pero me imagino que, y por lo que dicen además los expertos, es una gran transformación del cerebro. La escritura con espacios entre palabras comenzó a facilitar la lectura. Entonces ya no hacía falta que tuvieran especialmente lectores o esclavos para leer. Ya no era necesario esto. Una cosa que me olvidé de decir cuando estaba hablando del libro de Hugo Wast, de los radioteléfonos, porque la gente había dejado de leer, un comentario que hacía este autor es que la gente tenía los criados, sucesores de aquellos esclavos tal vez, que lo que hacían era leer para la gente cuando necesitaban que les leyera. Pero ya casi no era necesario leer en esa distopía llamada Juana Tabor. Bueno, entonces la separación entre letras, luego los signos de puntuación y todo eso fueron haciendo que la lectura fuese más fácil, incluso para personas con capacidad intelectual no muy destacada. Pensemos que hoy todo el mundo, o casi todo el mundo, puede aprender a leer y escribir. Y esto entonces, que esta facilitación hizo que una mayor cantidad de personas, una enorme cantidad de personas, pudiera tener una mayor comprensión de los textos más difíciles o de textos que
originalmente eran difíciles. Tal vez no los más difíciles, pero sí textos que originalmente eran difíciles. Debemos tener en cuenta que en el estado natural, en el estado de naturaleza o estado salvaje, si podemos decir, el estado natural del cerebro humano es un estado de distracción, que favorece la distracción. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía que estar atento a toda posible modificación que se diera en su ambiente. Lo que estaba fijo, estático, no era digno de atención, y todo lo que se movía o cambiaba podía significar una amenaza o una oportunidad. Entonces, el cerebro, como estaba apto para percibir esas cuestiones, estaba como diseñado para la distracción. Entonces, Nicholas Carr dice que la lectura es contra natura, es una cuestión contra natura. No creo que sea así, tanto así, pero sí que es artificial y arduo muchas veces, y hay que aprender. Cuesta mucho, a los niños les cuesta mucho aprender a leer, y por eso se hace en la primera infancia, porque tal vez los cerebros están un poquito más flexibles para eso. Las personas que luego de adultas tienen que aprender a leer y escribir, les cuesta mucho más, como con los idiomas, ¿no? Entonces, como decíamos, estábamos hechos para la distracción, estamos hechos para no fijar la atención sobre lo que está quieto, y la lectura es justamente fijar la atención sobre lo que está allí quieto. Leer entonces un libro significa practicar un proceso antinatural. Aquí esta palabra, yo eso lo he extraído literalmente del libro de Carr, pero no sé si es tanto así como antinatural. Entonces, es, digamos, un proceso artificial del pensamiento que exige una atención sostenida, sin interrupciones, a un solo objeto. Eso requiere cierta dificultad. Acá lo vemos, pobrecillo, al niño que está allí disperso, tratando teniendo que concentrarse en su lectura y escritura, pero está con una dispersión notable. Lejos de su atención está el libro o el cuaderno. Una vez que se adquiere el hábito de la lectura, y la lectura se realiza en forma prolongada, en libros, se puede seguir un libro sin interrupciones, permite esto hacer asociaciones, inferencias, analogías y desarrollar ideas propias en base a lo que estamos leyendo. Esto se llama lectura profunda y nos lleva a una reflexión profunda. Esto nos transforma ampliamente, nos transforma muchísimo la lectura. Ese simbolito que hemos puesto ahí de ese mensaje que parte del libro entra por nuestros ojos a nuestro cerebro y luego llega al corazón, quiere significar esto. Nos transforma profundamente. Con el tema de la lectura silenciosa, a partir de la escritura de palabras separadas, la educación cambió y se empezó a enfatizar la lectura privada, solitaria, silenciosa, como un complemento de las lecciones magistrales de los grandes maestros. Además, se fueron transformando las bibliotecas, pasaron a ser lugares más centrales en la vida universitaria, pasaron a haber bibliotecas donde no había. Pensemos que los libros ahí se escribían todavía a mano, existían amanuenses, normalmente religiosos. Otro tema. Mucha gente dice por ahí que lo religioso es anticientífico, o que la Iglesia Católica es anticientífico. La Iglesia Católica funda las primeras universidades, las primeras bibliotecas, y es la que mantiene la cultura durante siglos copiando libros, ¿sí? Copiándolos a manos. Sí, existía el oficio de amanuense, que era el copista, el que copiaba libros a mano. Era la única forma en aquel entonces. Todavía no estamos ni cerca de la imprenta, que es una de las grandes transformaciones que vendrán luego. Cuando, a partir de la lectura silenciosa, que partió de este espaciamiento de las palabras, hay más gente que comienza a leer, la producción de libros se externaliza de los conventos. Ya no son los monjes y los frailes los que se dedican a escribir solamente, sino que comienza a surgir una incipiente industria editorial. Es decir, se empiezan a crear talleres civiles, seculares,
no religiosos, donde se empiezan a copiar libros, porque el libro era algo muy valioso, muy costoso, y realmente, además, se conservaban libros, se compraban libros usados, había un mercado de libros usados, porque realmente no era para cualquiera tener libros, y era un elemento muy valioso. Y como esos códices que se fabricaban, esos libros que se fabricaban o se copiaban, seguían siendo muy costosos, la transformación que este instrumento hacía en las mentes de los lectores, de los que podían leer con cierta profundidad, como hablamos recién, estaba reservado para algunos, porque claramente no cualquiera podía tener un libro. Entonces, así como la educación surgió en la nobleza, y luego de mucho tiempo recién surgieron las escuelas más populares, donde había un maestro para varios alumnos. Bueno, esto sucedía lo mismo. Los libros no eran para cualquiera. Entonces, no se había popularizado. Esto recién va a ocurrir con la invención de la imprenta. Por eso es un gran invento que cambió la historia. Y aquí estamos entonces. Juan Gutenberg, o Johannes Gutenberg, ya unos años antes de 1445, creo que fue cuando empezó a explotar comercialmente la primera imprenta, que era de tipos móviles, que eran como unos sellitos metálicos que se encajaban en un molde, y eso con una tinta especial que era preparada con un aceite que le permitía que se pegara al metal. Se permitía con no sé si alcanzan a ver acá, una especie de tornillo que permitía bajar la prensa, y eso impresionaba justamente sobre el papel, imprimía el papel. Esto viene a sustituir al escritor a mano. Y es realmente la gran revolución, porque se empiezan a escribir libros de todo tipo. Y eso, pues, también es un problema. Cuando una tecnología se generaliza, cuando una tecnología se universaliza para que la pueda usar cualquiera, muchas veces se hace un uso, podríamos decir, inadecuado, podríamos decir hasta inmoral de esta tecnología. Bueno, con la invención de la imprenta empezaron a surgir libros primero escritos. Recordemos que los escribían a mano, escritos en la intimidad, no tenían que dictárselos a otros, porque eso era antes de las palabras separadas. Las personas que escribían, los intelectuales que escribían libros, en realidad no los escribían, sino que le dictaban a amanuenses. Y entonces había como una cuestión moral allí de que no se podía dictar cualquier cosa, ¿no? Entonces, las cuestiones íntimas, eróticas, pornográficas, inclusive, no existían prácticamente hasta ese momento, o existían muy limitados. Bueno, acá surge esto, se populariza, esto se podía mandar a una imprenta con un nombre de fantasía, con un seudónimo, y entonces empiezan a surgir este tipo de cosas para consumo masivo, para lectura fácil. Bueno, es lo que pasa hoy con Internet, que cualquiera lo usa para cualquier cosa, o lo que ha pasado con la televisión, o por ejemplo con la música. Hoy cualquiera hace música y entonces tenemos el reggaetón, por ejemplo. Pero a pesar de todo, esa tecnología que se va generalizando transforma la sociedad, y muchas veces, la mayor parte de los casos, la transformación es buena, la transformación de las personas, o sea, porque agrega más cultura, porque agrega capacidades, porque difunde la capacidad de leer, y así como llegan los malos mensajes, pueden llegar los buenos. Esto es casi una regla universal para las tecnologías. Creo que por primera vez con la Internet estamos allí en un problema realmente, y de eso vamos a hablar en los próximos videos, si realmente nos está haciendo bien. Esta obra que hace la tecnología por sí misma, no el contenido, no lo que contiene el libro, porque acá nosotros estamos hablando, bueno,
la imprenta se generalizó y entonces se empezaron a difundir libros de baja calaña, digamos, o sea, libros indecentes y ese tipo de cosas. Bien, sin embargo, la tecnología misma seguía haciendo su transformación y era una transformación buena. Ahora, cuando vamos a pasar al Internet, a la Internet debemos decir, yo acostumbro a decir la Internet porque es una red, la red de redes, y es femenino. Nosotros estamos acostumbrados mucho aquí en la Argentina, sobre todo a decir el Internet. Bueno, con esto no parece estar tan claro si el efecto está siendo bueno. Claro que tiene efectos buenos, pero bueno, vamos a analizarlo. Eso nos falta mucho y lo veremos en los próximos videos. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Don Gutenberg, que particularmente Gutenberg, para él lo que fue un éxito y lo llevó a fama mundial y hoy lo conocemos todos, fue un fracaso económico, porque él había obtenido préstamos para poner a funcionar su primera imprenta y al principio no le dio el rédito suficiente como para pagar el préstamo y su prestamista se quedó con la imprenta y fue el que fue difundiendo, no me acuerdo cuál era el nombre del prestamista, pero una anécdota muy graciosa es que este prestamista que empezó a imprimir libros masivamente para venderlos, fue con una gran cantidad de libros a París para venderlos y la milicia, el ejército o la gendarmería, no sé exactamente qué, lo termina echando de la ciudad porque presumían que era demoníaco esto de tener tantos libros, porque esto era poco común, poco visto, ¿no? Así que imagínense. Bueno, cambia entonces, a pesar de su fracaso económico, cambia la economía de la impresión y de la publicación. Se produce una gran explosión. De hecho, se estima que el número de libros producidos desde 1445, 1440, 45, en que empiezan a imprimirse libros, hasta 50 años después, es mayor que lo que se imprimió en los 1000 años anteriores. Realmente es más cantidad de libros se imprimieron en 50 años que los que se escribieron a mano en los 1000 años anteriores. Verdaderamente, para que vean ustedes cómo se popularizó. No es que los libros fuesen una cuestión tan fácil de conseguir como ahora tal vez el material impreso está disponible para todo el mundo y muchas veces gente que no puede tener una computadora puede tener un teléfono y puede leer el teléfono. Bueno, en aquel entonces la cuestión todavía no estaba tan clara, pero sí habían bajado muchísimos los precios. Lo que un amanuense cobraba para transcribir un libro era prácticamente lo mismo o un poquito más lo que una imprenta cobraba para imprimir 1000 libros, por ejemplo. Voy a decirlo en monedas actuales porque la verdad que no, pero si un amanuense cobraba $1, $1 o lo que fuera por escribir, por copiar un libro, una imprenta por hacer 1000 libros cobraba $3. Para que tengamos la idea de cómo se empezó a difundir y cómo realmente era mucho más barato. Y ahí sí estaba accesible, si bien no para todos, para muchos. La lectura profunda nos transforma, no es un simple ejercicio pasivo, no es simplemente estar allí, leer y que no suceda nada, sino que la lectura profunda es un ejercicio activo. Se dice que el lector se hace libro, el lector se transforma con el libro. El lector ya no es lo mismo después de haber leído ese libro que antes. Hoy estamos en una etapa similar y tal vez inversa a la de la Baja Edad Media. Hoy, 550 años después de la invención de la imprenta, los libros están siendo desplazados de nuestra vida intelectual. Aquí hemos puesto un lector de libros electrónicos porque en el mejor de los casos hoy se lee en dispositivos electrónicos. Bueno, la enorme cantidad de personas, la mayor cantidad de personas todavía leen papel.
pero ahí está, se está produciendo una transición rápida hacia los dispositivos electrónicos y hay gente, yo leí durante mucho tiempo en teléfono o en computadora y ahora tengo un dispositivo específico para la lectura, un ebook reader, pero hay mucha gente, la enorme cantidad de gente todavía sigue leyendo los libros en papel, pero esto está cambiando. Ya el libro está dejando de ser el centro. Y lo que es peor, ni siquiera está pasando al centro el libro electrónico, no está pasando al centro de la cultura el libro electrónico, está siendo desplazado porque hoy seguimos leyendo, pero no leemos más libros. Nuestra sociedad actual sigue leyendo, pero no lee más libros, lee salteadito, lee haciendo skipping, saltando de un lugar a otro, pero no hace esa lectura profunda, silenciosa, sostenida, de un libro, prestando atención a ese objeto durante un tiempo, aislándose de la dispersión que produce el ruido. En otro tiempo la naturaleza, hoy es el ruido, la música, y tal vez y ojo, nos transforma a todos, porque todos estamos acostumbrados a leer de Internet, y entonces nos va así alejando cada vez más de esa lectura continuada, profunda, y a pesar de que los medios están, porque a ver, si uno tiene que recomendar en qué leer, yo recomendaría leer o en papel o en un dispositivo específico para la lectura que en lo posible no tenga conexión a Internet. Porque lo que nos pasa cuando leemos en un dispositivo que tiene conexión a Internet es que las notificaciones y ese tipo de cosas nos distraen, nos dispersan, nos llevan a otra cosa. Si ese libro tiene un hipervínculo, nos vamos por ese hipervínculo para ver, y entonces terminamos haciendo saltitos y no haciendo la lectura continua. Estamos entonces ante ese salto enorme que se está dando y nos preguntamos si ese salto es positivo. Eso es prácticamente el centro de lo que van a ser los próximos videos. Antes de terminar, agradecemos a Jorge Granata, Claudia Croseri, Martín González, Esteban Díaz, Omar Durán, Adriana del Pozo y Malvina Moyano, que nos ayudan en este emprendimiento que nosotros tenemos por difundir algo de cultura a través de nuestros canales de YouTube, El Profe Eduardo, y a través de Radio Murialdo en Mendoza. Si llegaste hasta aquí es porque el video te gustó, entonces te voy a pedir que te suscribas. La mayor parte de los que ven mis videos no están suscritos. Que dejes tu like. Solo el 10% o menos del 10% de los que ven mis videos me dejan un like, pero sin embargo los ven. Entonces, si los viste es porque te gustó, dale click por favor y déjame un like, déjame un me gusta. Activa la campanita además de suscribirte, porque con eso vas a ser notificado de los próximos videos y podés seguir esta serie que promete ser bastante interesante. Si podés, compartirlo con tus contactos, con tus amigos, y déjame un comentario para qué te pareció este video. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.